Nunca la forma artística debe consistir en una copia de la realidad. La apariencia de las cosas es lo real. Las cosas son apariencia. El arte debe ser algo acorde con el curso de la existencia. No puede haber para nosotros nada definitivo. Conviene ignorar lo que haremos mañana. La historia del arte muestra que todos los pueblos pasan de lo puramente imitativo a lo abstracto. El camino es largo y la impaciencia mucha, y aún hay que pensar que no se llegará jamás al término de él, pues no hay término. No detenerse nunca ni mirar para atrás. Eichler es doctora en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Granada y licenciada en Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y Comisaría de Exposiciones. Diseñó y dirige el Instituto de Investigación de Arte y Cultura Dr. Noberto Grifa y la Maestría en Estudios Curatoriales de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Es directora artística del MUNTREF, Museo y Centro de Arte de la MUNTREF. Junto a Aníbal Josami, diseñó y lleva adelante como directora artística Bien Sur, la Bienal Internacional del Sur. ¿Cómo llega? Bueno, muchas gracias. Y ¿se escucha? Yo celebro estar en esta mesa, celebro esta invitación y celebro haber elegido un recorrido que parte de Torres se va lejos en una arqueología Foucaultiana y para volver a Torres, sobre todo porque estar en un mismo espacio en Uruguay y al lado de Pelujo me libera de un montón de responsabilidades ligadas a poder hablar de Torres. Y lo que les voy a proponer es una invitación a hacer un ejercicio en un sentido curatorial a partir de Torres, pensando con Torres. Por supuesto, la inversión del mapa y el lugar del mapa está en el centro de estas derivas que los invito a hacer juntos. Mucho se ha estudiado el impacto de Torres García entre sus contemporáneos, así como la potencia expansiva de su obra y de sus textos. Esta presentación busca situarse en el presente, esta figura de la historia del arte moderno recuperando sus gestos indisciplinados para repensarlos como indicios de su posible eficacia también en el presente, para la historiografía artística, para el desarrollo de una dimensión crítica de la producción contemporánea en articulaciones como la dimensión política, anticolonial, de conciencia medioambiental, para el rediseño de otras lógicas y dinámicas contemporáneas y incorporando la presentación que acabamos de escuchar también para la pedagogía o para pensar la propia práctica artística. Acotemos el campo, sin embargo. ¿Por qué el mapa? Quizás la posición relativa en el mundo, la de formar parte del extremo sur, quizás la pulsión instalada a partir de la lógica colonial de que existe un centro, una metrópolis a la que referirse, a la que está ligada no solo nuestra situación geopolítica, sino, y muy especialmente, nuestro imaginario, y porque está instalada la necesidad del viaje al centro, a los centros, esos sitios que albergan tanto lo que hay que conocer del pasado como aquellas novedades que serían el impulso de los cambios y del futuro. Quizás por todo eso, a la vez, la noción de mapa estuvo presente en las cabezas de artistas e intelectuales de las primeras décadas del siglo XX. Los encontramos en los archivos de quienes ansiaban experimentar esa migración artística de las metrópolis latinoamericanas y otras a los centros europeos. También aparece el mapa a través de las nociones de posición al mencionar los puntos cardinales o las constelaciones. Por ejemplo, en el poema de Vicente Huidobro, publicado en Horizon Carré en 1917, donde dice: a pesar de los muros que sepultan, la Cruz del Sur es el único avión que subsiste. También los puntos cardinales se hacen presentes en el nombre de la revista fundada por Pierre Gardry en París, junto a Huidobro, Nord-Sur. En ella, las posiciones en el mapa aparecen señalando los lugares, literalmente, de enunciación de quienes la fundaron, y a la vez el encuentro de ambos en un sitio preciso, París.
Los mapas, lejos de ser objetivos, exhiben los sesgos de quienes los comisionan o quienes los producen, lo sabemos. Aspectos que deja al descubierto los surrealistas belgas, y esta es la imagen que estamos viendo, cuando en 1929 publican El mapa del mundo en la época de los surrealistas. Analizado por Estrella de Diego en su ensayo contra el mapa, este mapa, dice la autora, cito, debía estar aludiendo a la política colonial que Francia había establecido desde finales del siglo XVIII y que seguía vigente en 1929. Quizás por ese motivo, el mundo entero era París, o al menos miraba a París, y era mirado desde París, cuya preponderancia parecía compartirse en este mapa con la ciudad de las grandes cúpulas doradas, epítome de las civilizaciones y de los imperios, Constantinopla. He dicho Escuela del Sur, y acá estoy citando nuevamente a aquel fragmento de Torres que ya nos comentaron, porque en realidad nuestro norte es el sur, afirmaba Torres en su conferencia La Escuela del Sur en 1935. Allí describía su famoso mapa invertido como imagen pregnante que convocaba la indisciplina de cambiar las fuentes, las referencias, los flujos de circulación de sentidos, de producción de ideas, en sus palabras, una rectificación necesaria para saber dónde estamos. Quizás Torres sea uno de los artistas latinoamericanos más conocidos, también posiblemente el más estudiado, el que está presente en el mayor número y variedad de colecciones. También Torres, y particularmente la imagen de su mapa invertido, dada su potencia gráfica y su impronta política, atravesó fronteras de estudios de lo más diversos para convertirse en un gesto icónico que en referencia aludible para pensar América Latina y no solo eso. Llegados a este punto y haciendo un ejercicio de anacronismo por un lado y por otro, en una apropiación del formato arqueológico propuesto por Foucault, procurando, en sus palabras, no establecer la lista de los santos fundadores, sino poner al día las regularidades de una práctica discursiva, a lo que agrega más adelante, el campo de los enunciados no es un conjunto de playas inertes, escandido por momentos fecundos, es un dominio activo de cabo a rabo. Los invito entonces a que veamos algunos otros mapas, más recientes, igualmente radicales, que podrían integrar con la propuesta de Torres una serie indisciplinada que ilumine y ponga en tensión a la vez los sentidos instituidos. Con Torres, y a través de una serie de cartografías disidentes de artistas contemporáneas latinoamericanas, intentemos desactivar las inercias del pensamiento y ensayemos un desmonte de los relatos canónicos. Con este ejercicio, intentemos alumbrar desde otras perspectivas. Recordemos que entre los instrumentos de control, los mapas han ocupado históricamente un sitio clave al representar espacios y territorios, señalar posiciones que se imprimieron en el imaginario de Occidente como verdades instituidas, objetivas, que permite identificar aspectos del mundo a partir de convenciones naturalizadas que por lo tanto no se reconocen habitualmente como tales. Entonces, ¿qué ocurre cuando desde una mirada alternativa se revisan o dislocan estas convenciones? ¿Y qué pasa cuando sobre ellas se muestran otros datos, otros recorridos que usualmente no aparecen? Como lo hicieran los surrealistas, como Torres, hoy desde posiciones conceptuales radicales, numerosas artistas y artistas constituyen mapas que son un indicio de las vías alternativas que pueden dar lugar a lo que llamamos cartografías disidentes, atravesadas por distintas conflictividades. Esta es Paola Moncillo, y sigo en vuestro territorio, artista uruguaya, que, entre otros mapas, ilustra en 6 cuadernos de páginas blancas muy delicadamente estos espacios en donde ofrece una colección de imágenes precisas en su capacidad evocadora de las diferentes formas de representación del planeta que distintas sociedades y épocas se fueron dando. La verdad, la variedad de este recorrido contribuye a ampliar perspectivas, desde la cosmogonía hindú de la tierra sostenida por elefantes que están a su vez sobre una tortuga gigante, y la representación del cielo y la tierra en el antiguo Egipto, pasando, entre muchas otras, por unas en las que el globo terráqueo se muestra flotando en el espacio. Esta es parte de la serie de cuadernos de Paula. Pero junto con esta serie, ella describe este otro mapa, el territorio que habito, que es esta curiosa
acción, esta curiosa instalación donde cose, borda una almohada con una pared, y en ese muro cose un mapa asociado a este lugar de ensueños. Por otro lado, la argentina Agustina Woodgate también elige los mapas para hacer algunas de sus operaciones conceptuales. En vez de trazar líneas que ordenan mundos, las borra. Elige insistentemente la superficie de mapas de hule y globos terráqueos, esos que solíamos tener en las escuelas. Elimina fronteras, nombres, huellas de los sistemas que regulan las lógicas de esas convenciones. El resultado, estas superficies tersas, de tonos atenuados, como si una neblina blancuzca lo cubriera todo. En suma, estos nuevos mapas abren, entre muchas otras, dos perspectivas posibles. Una aterradora, en la que desaparecieron todas las indicaciones orográficas, toda indicación de presencia de agua, vegetación. Por ende, es un mundo vacío, inhabitable. La otra, que por la ausencia de divisiones o señales políticas, se ofrece como un horizonte donde imaginar nuevas experiencias. Otra de las artistas elegidas para este ensayo es Voluspa Jarpa, la chilena. Entre la imaginación, el sueño y la pesadilla, el borramiento esperanzador o aterrorizante que atraviesan las cartografías de Moncillo y Woodgate, el trabajo de Voluspa Jarpa introduce otros mapas que presentan aspectos negados a la memoria colectiva. Los movimientos de personas que fueron exhibidos en zoológicos humanos. Trasladadas de sur a norte, de las periferias colonizadas a las metrópolis coloniales, los representantes de las distintas comunidades fueron sometidos a la mirada de científicos que ensayaron teorías que sirvieron para cimentar las desigualdades, la dominación y el racismo. Pero no solo fue esta mirada que degradó a mapuches, onas y otros colectivos. También fueron convertidos en espectáculo masivo para la burguesía europea. Las interferencias gráficas de Jarpa se ejercen sobre las mapamundis que en distintos momentos de la historia buscaron revelar el aspecto del mundo y sobre todo delimitaron los territorios coloniales. Aquí vemos algunas de estas cartografías y también junto con esto ella muestra estos sentidos de movimientos en el territorio de estas zonas negras, estas zonas de colonizados a Europa, que era el espacio donde ocurrían estas operaciones que se llevaban a cabo tanto científicas como recreativas en estos zoológicos humanos. Pero a la vez también muestra la alteración que los mapas a los que estamos habituados a ver tiene de proporciones. Fíjense el tamaño real de Europa respecto del que nosotros habitualmente vemos, ¿no? La proporción entre Europa y el resto de los continentes. Sus cartografías, sigo con Voluspa, dejan al descubierto otras capas del proceso colonial iniciado en el siglo XVI y reactivado con las reglas del capitalismo industrial a partir del siglo XIX. Aquellas que muestran las maneras en que se manipularon las conciencias y con ellas las representaciones de un nosotros y unos otros que justificaron el expolio y la dominación. El ensayo de investigación que realiza Voluspa sitúa en el planiferio las ciudades en las que se llevaron a cabo este tipo singular de prácticas. Pero lo curioso es que revela también el rango temporal en que esto ocurrió, entre 1815 y 1958, que fue la última en la Exposición Universal de Bruselas. A partir de identificar las ciudades sedes de los zoológicos humanos, identifica también los sitios de origen de los sujetos expuestos. Señala los flujos de circulación forzada de poblaciones desde Patagonia u otros confines hasta la variedad de ciudades europeas que los alojaron. Su trabajo pone en evidencia la gestión sostenida de una política colonial que buscó con este tipo de prácticas afirmarse en el sentido común de la sociedad europea occidental a partir de la construcción de las nociones de lo exótico, lo salvaje, finalmente de otro, diferente al que sería legítimo someter. Estas cartografías revisitadas por las artistas elegidas asumen formas y proyectan ideas que los mapas convencionales no ofrecen. El propósito de las estrategias estéticas puestas en juego es provocar un choque de sentidos con los que, como mínimo, instalan el extrañamiento. Volviendo a Jarpa, construye estos enormes mapas que muestran también las proporciones, como decíamos antes.
En ellos los hilos en tensión convergen de las periferias hacia Europa, visibilizando otras formas de hegemonía, una estrategia que sitúa nuevamente al público en el lugar incómodo de ver al otro para verse a sí mismo. Apelando a un espectador activo, la propuesta de estas artistas invita a recorrer, analizar, indagar en la información ofrecida, ordenar la secuencia de imágenes y ponerlas en relación, y sobre todo, desactiva los saberes aprendidos, las lógicas instituidas, desmonta las perspectivas coloniales para abrir paso a nuevas perspectivas críticas. Entre ellas también Graciela Sacco, otra argentina, dentro de su serie Bocanada, que inició a mediados de los 90 como interferencia urbana, reactivó con esta interferencia, reactivándola, digo, en distintos momentos y en distintos contextos. Ella, dentro de esa serie, construye esta mesa a la que tapiza con un mapa mundi empavonado como zona de conflicto y poblado de unas estampillas que son parte de este proyecto de Bocanada. En esta mesa, en la zona de Sudamérica, en particular en la Argentina, esta obra es inicialmente de 2003, clava un tenedor en donde hay otra de las bocanadas. La estampa con la boca abierta, reclamante, subraya dramáticamente la violencia del gesto latente en la presencia del tenedor clavado. Para llegar desde esta mirada a otra, que también hace un ejercicio crítico, pero en otro sentido. Se trata de la artista brasileña Mira Flores, quien dice, cito, como al comercio no le importan las fronteras nacionales y el fabricante insiste en tener el mundo como su mercado, la bandera de su país debe seguirlo y las puertas de las naciones que están cerradas deben ser derribadas. A partir de esta cita del geógrafo David Harvey, la artista brasileña construye una obra en busca de afirmar visualmente con su mapa que una de las preocupaciones centrales del capitalismo es poner al mercado por encima de cualquier otro interés. Así, a través de la costura de cientos de etiquetas de bienes de consumo, produce un textil al que define como mapa mundi, ya que se trata de una cartografía en la que convergen la geografía, la ideología y la política. La última artista a la que los invito a ver es a la cubana Glenda León, quien aporta sus formas para salvar el mundo. Estas formas para salvar el mundo están todas sostenidas a partir de un punto de partida básico que es el planiferio. Esta es la número 10, que está dada por este planiferio de bordes negros impreso sobre un pizarrón blanco con las divisiones políticas dibujadas con fibra. Al costado, un borrador de fieltro completa la invitación que hace con esta obra al público. Cuando la obra se presenta, tiene todas las divisiones políticas marcadas y se invita al público a borrarlas. Es bastante interesante tener esta obra exhibida y ver la timidez con la que el público va sustrayendo estas fronteras. Y luego, después de este momento de timidez, empiezan creyendo en donde a veces queda una sola frontera, a veces no queda ninguna, o a veces se terminan construyendo otros países por estas relaciones nuevas que se establecen por el retirar las fronteras. Pero lo que sí pasa es que en toda esta obra, por lo menos nosotros la tuvimos expuesta en un proyecto en Montreux, siempre se agrupa la gente y se desata una conversación. Finalmente volvemos a Torres, pero no es Torres claramente, pero sí es un proyecto que fue presentado en mi currículum y que llevamos adelante a partir de 25, desde hace 10 años, con Aníbal Josami, que es el proyecto Bien al Sur. ¿Y por qué es volver a Torres? Porque con Bien al Sur, cuando empezamos a pensarlo, la imagen, antes de construir una imagen propia, la imagen que estaba presente en nuestro proyecto y la imagen con la que hicimos las primeras presentaciones fue la imagen del mapa invertido de Torres. Un proyecto en donde el mapa aparece todo el tiempo alterado, violentado, aparece como un gesto para mostrar, como un gesto estético en donde mostrar que otro mundo es posible, que es posible revisar las reglas de juego, que es posible establecer otros kilómetros, otros circuitos,
y verificar que incluso la marca de las inercias construidas por estos regímenes que ordenan el mundo son tan fuertes que en el momento de desarrollar una aplicación, al poner los kilómetros y proponer al sistema, al algoritmo, como suele decirse ahora, que establezca una ruta, el algoritmo queda haciendo rulos porque son rutas imposibles, son las rutas en las que nos lleva la cabeza, las que nos lleva la imaginación, pero no son rutas reales, pero sin embargo son rutas posibles. Esto me parece que otra vez nos vuelve a Torres en esta perspectiva utópica, esta utopía que es, como decía Galeano, algo que nos sirve para caminar. Cada vez que la alcanzamos nos deja, vuelve a correr si nos deja un paso más atrás. Nada más. Nunca la forma artística debe consistir en una copia de la realidad. La apariencia de las cosas es lo real. Las cosas son apariencia. El arte debe ser algo acorde con el curso de la existencia. No puede haber para nosotros nada definitivo. Conviene ignorar lo que haremos mañana. La historia del arte muestra que todos los pueblos pasan de lo puramente imitativo a lo abstracto. El camino es largo y la impaciencia mucha, y aún hay que pensar que no se llegará jamás al término de él, pues no hay término. No detenerse nunca ni mirar para atrás.